Pensé que lo más aterrador que vería hoy sería mi cuenta bancaria, pero luego me topé con esto. En las profundidades de las montañas asturianas, donde la niebla cubre los valles y el eco de los ríos resuena entre las rocas, se cuenta la historia de una criatura que ha acechado estos paisajes durante siglos. No es un simple mito ni una invención moderna. Es una leyenda transmitida de generación en generación. Se trata del cuélebre, una serpiente alada que, según los relatos, vigila tesoros ocultos en cuevas profundas y emite un silbido escalofriante antes de atacar. Se dice que su cuerpo es tan duro como la roca y que ningún arma humana puede atravesarlo. El cuélebre es una de las criaturas más icónicas del folclore asturiano. Se le describe como una gigantesca serpiente con escamas duras como el acero, alas de murciélago y unos ojos rojos y brillantes que pueden verse en la oscuridad. Algunos relatos mencionan que su aliento es venenoso y que su simple presencia puede hacer que los animales huyan aterrorizados. A diferencia de los dragones de las leyendas medievales, el cuélebre no escupe fuego ni vuela sobre las aldeas. Se mantiene oculto en las montañas, en ríos profundos o en cuevas inexploradas, protegiendo lo que se dice que son grandes tesoros. Sin embargo, su papel en la mitología es ambiguo. En algunos relatos es una criatura malévola que devora ganado y viajeros desprevenidos, mientras que en otros es un guardián de la naturaleza que castiga a aquellos que se atreven a perturbar su dominio. Pero el cuélebre no es único en la mitología española. Existen criaturas similares en otras partes de la península. En Galicia, por ejemplo, encontramos el culebrón, una serpiente gigantesca que también custodia riquezas ocultas. En Cataluña, la vibria es una versión femenina del dragón tradicional, con alas y un aspecto similar al de un reptil alado. En la mitología europea encontramos paralelismos aún más llamativos. La historia del Adón, el dragón griego que custodiaba las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, tiene un papel similar al del cuélebre. En la mitología nórdica, Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo, comparte la idea de una bestia colosal ligada a fuerzas ancestrales. También está el Lindworm, una criatura legendaria que aparece en el folclore germánico y que, al igual que el cuélebre, se describe como una serpiente alada de gran tamaño que habita en lugares apartados. Dentro del folclore asturiano existen múltiples historias sobre el cuélebre, algunas transmitidas por tradición oral y otras registradas en textos antiguos. Una de las más famosas es la del cuélebre de Santo Domingo en Oviedo. Se cuenta que detrás del convento de Santo Domingo existía una cueva en la que habitaba un cuélebre al que los monjes alimentaban con pan y leche para que no atacara el pueblo. Durante años, esta estrategia funcionó, pero un día decidieron librarse de la criatura. Le ofrecieron un pan relleno de alfileres y clavos. Al devorarlo, el cuélebre sufrió un dolor insoportable y huyó para nunca volver. Esta historia nos recuerda el tema recurrente en muchas mitologías, donde la astucia humana vence a una bestia aparentemente invulnerable. Otro relato interesante es el del cuélebre de Felechosa, en Aller. En 1965 se organizó una batida para capturar un supuesto cuélebre que se decía que rondaba la zona. Se trató más de un evento festivo que de una caza real, pero demuestra cómo la figura del cuélebre sigue viva en la cultura asturiana. Incluso en tiempos modernos, el miedo y el respeto por esta criatura continúan presentes en las tradiciones locales. Cerca de Bulnes, en los picos de Europa,
está la Cueva de la Peña. Los vecinos dicen que allí vive un cuélebre enorme, guardián de un tesoro antiguo. Un pastor, Juan, cuenta que una noche oyó un silbido y vio dos luces rojas en la cueva. Huyó asustado y al volver con amigos, hallaron una escama gigante, como de oro puro. La leyenda del cuélebre sigue viva en el corazón de las montañas. Las historias del cuélebre no solo se limitan a Asturias. En Cantabria y León existen versiones similares de esta criatura. Se habla de serpientes aladas que han sido vistas en bosques y montañas. Hay relatos de pastores que afirman haber encontrado enormes escamas en cuevas profundas. Y aunque nunca se han presentado pruebas científicas de su existencia, el misterio sigue vigente. Algunos investigadores creen que la leyenda del cuélebre pudo haber surgido a partir de avistamientos de grandes serpientes en tiempos antiguos. En Asturias existen especies de serpientes de gran tamaño, como la culebra bastarda, que puede llegar a medir más de 2 metros. ¿Pudo un encuentro con un ejemplar especialmente grande dar origen a la leyenda? Más allá de los posibles orígenes reales de la historia, el cuélebre ha perdurado en la cultura popular asturiana. Su imagen aparece en festivales, canciones y representaciones artísticas. En localidades como Cangas de Onís, existen cuevas que llevan su nombre, y en la heráldica asturiana, algunos escudos incluyen la figura de un dragón, recordando la antigua tradición del cuélebre como un ser vinculado al territorio. Además, en la fantástica literatura moderna, el cuélebre ha sido reinterpretado en diversas obras que buscan rescatar el folclore español y darle una nueva vida en el mundo contemporáneo. Pero, ¿por qué persiste la historia del cuélebre? Tal vez se deba a su conexión con el miedo ancestral a lo desconocido. A lo largo de la historia, criaturas como esta han sido interpretadas de muchas formas. Manifestaciones de miedos primitivos, guardianes de lo desconocido, seres protectores o amenazas que acechan en la oscuridad. En la mitología asturiana, el cuélebre es el guardián de lo oculto, el protector de los secretos y la advertencia de que hay lugares donde los humanos no deberían aventurarse. Hoy en día, los bosques asturianos siguen envueltos en misterio. Cientos de cuevas aún no han sido exploradas en su totalidad. Y los lugareños más ancianos dicen que, cuando la noche es fría y la niebla cubre las montañas, se pueden escuchar silbidos extraños en la lejanía. Tal vez sea el viento, tal vez sea algo más. Tal vez el cuélebre nunca fue solo una historia. Tal vez sigue ahí, esperando.